9 en punto en este gobierno de la mañana Z101. Recibimos en esta cabina histórica del gobierno de la mañana una visita especial de un hombre que, además de hacer vida política como está actualmente, ha sido un servidor público, ha tenido en su responsabilidad al frente de instituciones tan importantes como es nuestra Junta Central Electoral, que es organismo de elecciones, pero al mismo tiempo nuestro registro civil. Es un abogado con una también historia importante dentro de su función profesional y es un miembro importante también de la Fuerza del Pueblo, esta institución política de la FUPU de nuevo cuño, pero que con gran presencia y con importantes discusiones y aspectos en el escenario popular. Y un amigo de esta Z101 que damos la bienvenida. Pero además, expresidente de la Junta Central Electoral, expresidente de Uniore, de Uniore, y de la Asociación Mundial de Juntas Electorales también. Claro. Roberto Rosario Márquez nos acompaña. Muy bien, gracias a usted, y para mí un placer estar aquí con estas dos distinguidas damas, ¿verdad? Gracias. Con quienes estoy por primera vez en cabina. También, conmigo también. Aquí, en cabina aquí. Sí, con Rosendo y obviamente con los dos caballeros que están a mi derecha, Nayib y Mendoza, ¿verdad? Gracias por todo y por permitirme llegar a toda su sus grandes seguidores en la radio. Roberto, siempre un placer recibirte en el gobierno de la mañana. No lo haces con mucha frecuencia, pero siempre lo haces en los momentos oportunos en que se necesita de información importante sobre las actividades en que tú te involucras. Deberíamos de comenzar la conversación hablando de la Fuerza del Pueblo, una organización política en la cual tú ejerces labores de protagonista. Pero yo quisiera primero obtener tu opinión sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo en el país para la reforma de la ley electoral y de la ley de partidos políticos y de toda esta discusión que se ha llevado a cabo, sobre todo dentro del marco del Consejo Económico y Social, y que aparentemente ya va a llegar al Congreso. ¿Qué te parece a ti lo que se ha hasta este momento conversado, negociado en ese sentido? Yo creo que es positivo que la Junta Central Electoral haga su esfuerzo por lograr una reforma de la ley electoral y de la ley de partido. Creo que se cometió un error inicial, se lo advertí a todos los actores, tanto a los partidos como a la Junta, de que era más fácil, más cómodo hacer una reforma de la ley separada que embarcarse en hacer un código electoral. Porque al ser un código es más difícil, el volumen es mayor, la integración de todas las leyes del sistema lo hace más complejo y no se iba a hacer rápido. El tiempo me ha dado la razón y ahora ya están tratando de que las reformas se hagan por separado, la ley de partido y la ley electoral. Yo creo que el sistema siempre debe reinventarse. Hay países, como el caso de Panamá, que cada vez que pasa una elección se hace una reforma. De cada elección adquieren experiencia y la introducen al sistema. Argentina también. O sea, hay una serie de países que tienen como parte de la rutina electoral cada 4 años tomar las experiencias de ese proceso y adaptarla a la normativa electoral. Aquí debiéramos hacerlo como algo normal y no como algo traumático que tenemos. Yo pienso que debemos apoyar a la Junta en ese camino y debiera ser este año. Si se deja ya para el año 2023, se le haría difícil a la Junta Central Electoral poder implementar las reformas que se introduzcan. Una reforma, incluso por demás, habrá poco tiempo. La Junta Central anterior, que todo el mundo sabe la distancia que había entre ellos y yo, pero debo reconocer que no tuvieron tiempo suficiente para introducir la reforma contenida en la ley 3319 y en la ley 3318 y en la ley 1519. Porque cuando se aprobó ya no había oportunidad, porque eso requiere inversión de recursos, ajuste de la estructura de la Junta a los nuevos cambios, el desarrollo y aplicación de software que se utilizan para, por ejemplo, la medición de los gastos de campaña, de los gastos de publicidad, una serie de aspectos que no se hacen de la noche a la mañana,
sino que deben ser sometidos a un proceso constante de revisión y actualización. Por lo que yo, para cerrar ese tema, lo que pediría es al Congreso de la República que se aboque lo más rápido posible para que en este año apruebe esa reforma. Sí, a propósito de eso, doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral e importante dirigente de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, nos gustaría saber lo siguiente: ¿cuál es su posición a propósito de esas reformas electorales con respecto a al voto preferencial o a volver al sistema de listas, que algunos proponen que eso sería mucho mejor para los partidos, entienden algunos, otros entienden que no? También el tema del transfugismo político, el hecho de cambiar de organización política luego de que se ha perdido un proceso a lo interno de un partido, entre otros aspectos que se han estado socializando. Mire, muy preciso. Si depende, los sistemas electorales se corresponden con los sistemas políticos. Y a veces uno influye en el otro y el otro a su vez también define el comportamiento del otro. Los sistemas electorales se corresponden con el tipo de sistema político que queremos tener. Si queremos tener un sistema bipartidista, tenemos un sistema electoral. Si queremos tener un sistema pluripartidista, entonces tenemos otro sistema electoral. Por ejemplo, hay sistemas de partido hegemónico, el caso de Cuba o el caso de México durante muchos años. De México por 70 años. Hay sistemas de partido predominante, como es el caso dominicano, que tuvo un sistema de partido predominante en el periodo de los 12 años de Balaguer, tuvo un sistema de partido predominante en los 20 años de gobierno del PLD, porque cuando se habla de partido predominante no quiere decir, se diferencia mucho de lo que es partido hegemónico. Predominante es que un partido tenga fuerza suficiente para mantener una especie de hegemonía legítima. En los 12 y en los 10, en los procesos. De Balaguer. En los 12 años y en los 10. No, en los 10 ya no era un partido hegemónico. Pero porque era predominante. No, porque ya en los últimos 10 años había un sistema tripartita, porque el PLD había adquirido una votación suficiente para que el pastel ya fuera entre 3 fuerzas políticas. Ya ni siquiera era bipartidista. Bueno, el caso es que el sistema de lista cerrada, que es lo que tú me preguntas, sí, y voto preferencial, si tú lo ves desde la administración electoral, es preferible el sistema de lista cerrada. Si tú lo ves desde el punto de vista del ejercicio de los derechos democráticos y de la necesidad de que la autoridad electa, la dignidad que se escoge en esos procesos, esté cerca del elector, yo prefiero el voto preferencial. En mi opinión, parece ser que los partidos mayoritarios van a decantarse por el voto preferencial y no por el sistema de lista. Hay gente que dice que el sistema de... ¿Usted la prefiere? ¿Usted de manera personal prefiere el voto preferencial? Mira, ¿o no? Vamos a ver. Yo quiero saber la opinión de Roberto Rosario. No, yo te voy a decir lo que le conviene a cada uno de los partidos. A los partidos pequeños le conviene el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Sí. A los partidos grandes le conviene el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Por una sencilla razón, en todas las alianzas los partidos más pequeños van a exigir y van a reivindicar que hay que darle los primeros cargos. Y ocurre que los partidos grandes tendrían que cederlo y se quedarían con poca o ninguna representación congresual. En los sistemas de listas abiertas, cada candidato compite y todos los partidos, incluyendo el que encabeza la alianza, tiene la oportunidad. Yo recuerdo que el ex alcalde Juan de los Santos fue uno de los que más abogó por el sistema de listas cerradas y desbloqueadas para el nivel municipal. Él insistió mucho en esa reforma porque él decía que ellos tenían el problema de que en la lista cerrada los que estaban en el primer y el segundo lugar se sentaban, no hacían campaña porque eran alcaldes, eran regidores seguros. Y que entonces el alcalde era que tenía que cargar con todo el peso de la campaña y que lo justo era que todos compitieran. En el PLD eso antes, el viejo partido, tenía la virtud de que ese partido era tan organizado que no importa cómo fuera, el partido era que hacía la campaña de todo el mundo porque actuaba de manera colectiva. Después, con el tiempo, ya se pasó a ser igual que los demás partidos y cada cual se financia
su propia campaña. En mi humilde opinión, no creo que haya condiciones en estos momentos para migrar a un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Una pregunta ahí mismo, don Roberto. El transfugismo se quedó. Quiero que me dejen. Sí. Se quedó el transfugismo. Excúsame, sí, te quiero hablar de eso. Pero antes, sí. ¿Habría la posibilidad Déjame cerrar con de allí. El hegemónico. Sí, déjame cerrar con allí. Sí, cómo no. Yo creo que aquí se ha utilizado mal el concepto de transfugismo, porque el transfugismo en política no se puede interpretar como la negación del derecho a la libre asociación con fines políticos. El transfugismo es una figura que se usa básicamente en los sistemas donde impera un sistema de bloques parlamentarios que establecen reglas de comportamiento que obliga que el dueño de la curul no es el electo, no es el diputado, ni es el regidor, es el partido. Entonces, cuando tú cambias de posición, tú estarías obligado a entregar la posición y por lo menos en ese periodo tienes que respetarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, si a ti te eligen en las primarias para votar por el partido republicano, el partido demócrata, tú no te puedes aparecer el día de la elección votando por el otro, porque entonces cambiaría las reglas del sistema. Tú, por ejemplo, en España, tú perteneces al bloque del PP o al del PSOE, tú no puedes cambiar. Lo que sí puede pasar ahora, en la República Dominicana, lo que establece la Constitución es que los legisladores no pueden ni deben recibir una voz imperativa, un mandato que lo ligue a su actuación en el Congreso. Eso es constitucional. Y por demás, el artículo 216 establece el derecho a la libre afiliación. Por ejemplo, si el criterio del transfugismo fuera correcto, como tú dices, tendríamos entonces que admitir, como aquí se dice que cuando tú te vas de un partido a otro eres un tránsfuga, habría entonces que admitir que don Juan fue un tránsfuga porque se fue del PRD al PLD. Habría que admitir entonces que el PRM completo son todos tránsfugas porque se fueron del PRD al PRM. Habría que admitir... No. O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo. No, porque la ley, pero perdón, es para contextualizar esto, porque en el caso que señala la ley, yo creo que la ley, aunque tiene sus ambigüedades, la ley se limita exclusivamente al que es electo para esa candidatura. A una candidatura. O sea, entonces, la ley se limita al momento electoral. Que tiene un error porque nadie que gana una candidatura se va de un partido. Sí, ocurrió. Muy pocas veces. Te menciono, regularmente el que se va es el que pierde. Te menciono una, la diputada electa por la circunscripción, creo que la 3, de la Fuerza del Pueblo. Caray, amiga mía, Yudelka sí. de la Rosa, ella ganó en el partido, tengo más razón, en el viejo partido, porque ella es la excepción y confirma las reglas. Pero ella y Demóstenes Martínez confirman las reglas. Santiago, pero ellos dijeron que preferían ir por la boleta de la Fuerza del Pueblo. Confirman las reglas esos dos casos que usted acaba de decir, pero regularmente lo que vemos en República Dominicana es que el que pierde la candidatura es el que se va. Eso no se puede negar. Don Roberto, ¿habría un bajadero intermedio entre el sistema de lista cerrada y el voto preferencial? Si se aprobara un sistema mixto, que he escuchado a algunos planteándolo, generaría crisis y problemas en los partidos, porque todo el mundo quisiera la cuota. Porque oigan, ¿qué es lo que pasa? La lucha que se da para salir electo en las listas abiertas en la población se transferiría a la parte interna de los partidos, porque todo el mundo va a querer estar en la parte de la lista que es bloqueada. No sé si me entienden. Lo que vivimos en la época mismo. En que las candidaturas eran por listas cerradas y que los partidos manejaban eso. Sabemos los problemas que eso le generaba a los mismos partidos. Sí. Claro. El voto preferencial le resolvió un gran problema a los partidos. Pero vamos a hablar de política. Antes de... No, lo que pasa es que falta una bala en la presencia tuya... Después ustedes no van a querer... La presencia tuya... ¿Cómo no aprovechar la experiencia tuya en materia electoral? Pero para continuar y precisamente agotar esa parte por su conocimiento en lo electoral, usted mencionó la experiencia de distintos países. Yo en otras ocasiones he insistido de que hay naciones que han logrado separar exitosamente su registro civil, su función de registro civil que tiene la Junta, de la función de organización de eventos electorales. Incluso usted mencionó el caso de Ecuador, países que dentro de su propio Ministerio de Interior tienen la capacidad de convocatoria. Yo soy muy enemigo de que se acumule mucho poder en un puesto, no me gusta, ni siquiera en el presidente.
¿Entiende usted que esos sistemas son exitosos? ¿Pudiera también aprenderse algo de esos sistemas o le gusta la idea de tener a la Junta como ese cuarto poder, con ese nivel de acumulación de responsabilidades que tiene actualmente? Mira, en la mayoría de los países de Europa, e incluso una parte importante de los países de América, el poder, más que el poder, el órgano electoral y los sistemas de identificación siempre han dependido de lo que aquí se llama interior y policía. Exacto. Eso es incluso hasta hace poco en Chile, quien convocaba elecciones y quien daba los resultados. ¿El ministro del Interior? Era el Ministerio del Interior, en Argentina, en Ecuador, casi en toda Sudamérica. Porque sus leyes orgánicas así lo... Es a partir del 1993, en 1923, que por primera vez se forma un órgano electoral independiente del sistema del Poder Ejecutivo, y es la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Para las elecciones del 24. Para el 24. Y después, entonces, en Uruguay, en el 1924, fundan el Consejo Nacional Electoral también con las mismas características de la Junta. Pero casi en todos todavía, el caso por ejemplo de Bolivia, la parte, y el caso de México, la parte que tiene que ver con la identidad, lo controla el poder ejecutivo. Es más, en el caso específico de México, hay un padrón electoral, un carnet electoral, por ejemplo, que es diferente a la cédula. Nosotros fue que unificamos la cédula de identidad y electoral como consecuencia de una reforma que se introdujo en República Dominicana, porque la oposición alegaba que el control que tenía el Partido Reformista de la cédula le permitía hacer fraude electoral. Es la oposición que presiona para que eso vaya a la Junta Central Electoral. Pero yo entiendo que es sano a la República Dominicana que el control del sistema de registro de identidad esté en manos de la Junta Central Electoral, porque si la cédula sale de él, si sale el registro civil, tiene que salir la cédula. Sí, sí. Y si eso sale del control de la Junta, entonces también... Yo lo que creo es que ya la cédula por sí misma no admite que haya ningún otro documento de valor electoral. Ya la cédula por sí misma sería esa. Entonces el registro civil, operando aparte, no creo que tendría que haber en ese sentido un choque de funciones. Es que el soporte de la cédula es el registro civil. Exacto. Claro. Es que el soporte de la cédula es el registro civil. No, y es civil. así. Y si estaría administrado por un ente que no es el órgano electoral, bueno, pero... complicado. Pero de todas maneras, son sistemas distintos. A mí no me parece imposible. Y hay países... No es imposible. Hay países donde funciona muy bien. Muy bien. Y le ahorra mucho recursos. Y debo decirle algo, con todas sus debilidades y defectos, aquí no funciona mal. Es bueno que ustedes sepan que en este país no se puede hacer ninguna transacción sin la cédula de identidad electoral, sin ese código QR que acabaron, exacto, que dijeron que no servía para nada. No se puede hacer nada, porque todo está ligado a ese sistema de identidad. Me gusta el modelo que tenemos aquí. A mí también, pero no significa que sea... Genera un cuarto poder. Exacto, que sea perfectible o que pueda funcionar de otra manera, pero... A mí me gusta ese modelo que tenemos. Bueno, vamos a hablar de lo político entonces. Vamos a la política. ¿Cómo es que se llama el partido finalmente? ¿Fuerza del Pueblo? Usted lo sabe muy bien. O la FUPU. No, Partido Fuerza del Pueblo. FUPU. Partido Fuerza. A mí no me disgusta que le digan. No, eso es. Lo veo bien. Son siglas. Es como, por ejemplo, al PLD. Yo como que siempre mentalmente digo el viejo partido, porque es como que eso me identifica. Y yo que le he puesto, por ejemplo, últimamente el Partido Nuevo Chiquito a la FUPU también. O sea, son... Sí, eso está bien. No es tan chiquito, ¿verdad? Mira, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Lo que pasa es que yo trato, y es la instrucción que nos ha dado el presidente Fernández. Nosotros entendimos que ya el periodo de la lucha o la diferenciación con relación a otros partidos de oposición es dañino en este proceso. Nosotros estamos conscientes de que somos la principal fuerza política opositora y nuestro norte es hacer oposición política. Por tanto, la diferenciación con relación al PLD no tiene para nosotros ninguna utilidad. Sería una ayuda, sería una colaboración con el gobierno. Ojalá todos nos centráramos, ojalá toda la oposición tuviera conciencia de llevar a cabo su rol. Y precisamente uno de los temas que ha dado mayor fortaleza a la Fuerza del Pueblo es que ustedes saben, y así lo dicen las diferentes mediciones que se han hecho, que el presidente Fernández es concebido, es percibido por la población
como el líder opositor. Y que la Fuerza del Pueblo, que es un partido de apenas 18 meses, ha venido creciendo y ha venido consolidándose como partido. Ciertamente, la estructura del viejo partido, de alguna manera, todavía tiene una diferencia muy poca, de quizá unos 3 o 4 puntos respecto de la Fuerza del Pueblo. Pero yo le garantizo a usted que antes de finalizar este año, ya en relación a esos dos partidos, ya como estructura política, la Fuerza del Pueblo va a superar. Obviamente, el viejo partido tiene un problema que tiene que superar. Y el problema que tiene es que ninguno de sus candidatos, ni todos juntos, suman más que el partido en su conjunto. Es que usted sabe que eso no se mide así. Sí, y Usted sabe que ocurre, eso no se mide así, y ocurre, don Roberto. déjame decirte. Usted conoce muy bien y eso. ocurre que desde hace mucho tiempo la gente vota por los candidatos. Fíjense que por eso, en todas las elecciones, los partidos crean sectores externos para atraer todo el que no está en el partido para poder lograr la mayoría electoral. ¿Qué ocurre? Que en esta circunstancia histórica, sin entrar en juzgar lo que pasó, ese partido, esa marca tiene un hándicap que en vez de ayudar a los candidatos se va a convertir en una ancla que no le va a permitir subir. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nuestro reto es tratar de que el partido se acerque lo más posible al nivel de percepción y al nivel de aprobación que tiene el presidente Leonel Fernández, que lo da el hecho de que está concentrado en hacer oposición política. Mira, Mendoza, una de las grandes preocupaciones que tiene el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo es que entiende que los actuales gobernantes han llegado al Estado sin un conocimiento de lo que es el Estado moderno. Esta gente duraron 20 años fuera. ¿Se refiere a sus aliados del PRM? Esta gente duraron, el gobierno del PRM, los funcionarios, duraron 20 años fuera del poder, fuera del Estado. Y no se dieron cuenta que todo cambió, que tenemos un Estado diferente, que tenemos una serie de leyes, de reformas que se introdujeron, donde las cosas se hacen diferente a como se hacían en el siglo pasado. El gobierno, el Estado de hoy no es el del 2004 ni del 2000. Antes tú podías transferir dinero de una cuenta a otra, el presidente podía manejar los recursos casi de manera voluntaria. Ahora no, ahora tú tienes que justificarlo por ley, tú tienes una ley orgánica de la Contraloría, tú tienes una ley orgánica de la Cámara de Cuentas, tú tienes todo un sistema de rendición de cuentas que fue fruto de las leyes adjetivas y la propia Constitución que promovió el presidente Fernández en su gestión. Entonces, ese Estado moderno ellos no lo conocen. Y por eso, ahora mismo, el gobierno de Luis Abinader y el PRM tiene un problema entre lo que planifica, lo que presupuesta y lo que ejecuta. Hay un problema de efectividad, no solo en la administración de lo que encontraron. Ellos tienen ahora mismo una incapacidad de que lo que ellos mismos quieren hacer, no lo pueden hacer. Por ejemplo, tú te pones a ver el nuevo escándalo que hay con relación a unas declaraciones que dio el licenciado Roberto Santana. Ellos quieren, decía Roberto, que ellos tienen planificado construir 5 o 6 nuevas cárceles por la población carcelaria. Que por ejemplo en el Ceibo ya ellos tienen el terreno, igual en Bonao tienen el terreno, tienen los planos y tienen el dinero, pero que tienen 2 años sin haber dado ni siquiera el primer Picasso, por problemas internos en el manejo. Dicen, por ejemplo, que para terminar la Nueva Victoria, que creo que así es que se llama, ya hay 3 o 4... Ya le cambiaron el nombre. Hay 3 o 4 edificios que terminaron, pero que no se ha podido terminar porque primero estaba en manos de la Procuraduría, después lo mandaron a Obra Pública y después ahora lo mandaron a un asunto, creo que se llama de vivienda. Pero está pendiente ahora de la Cámara de Cuentas. Observen ustedes cómo en 2 años han estado jugando como si fuera una pelota, han estado rotando eso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay falta de gerencia en lo que es la administración del Estado, que el gobierno no funciona y eso se traduce en un servicio deficiente para la población. Don Roberto, vamos a aprovechar su presencia, hacemos la pausa y al retorno vamos a continuar las preguntas interesantes sobre el tema político, el tema institucional. Hay tiempo. Yo tengo una dividida en 36 partes. Bueno, llévatelo, Cundo.
en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Tenemos la presencia en nuestra cabina de Roberto Rosario Márquez, un servidor público, un hombre que en la Fuerza del Pueblo ahora haciendo este importante trabajo político, conocido por todo su paso por las instituciones dominicanas y por la política. Vamos, Susana, que no ha realizado ninguna pregunta aún. Voy a aprovechar ahora a ver si me dan el chance. El chance Mire, lo tiene todo el mundo. Lo tiene ahora, adelante. Sí, lo tengo. Adelante. Mire, doctor Rosario, usted volvió a ser dirigente político. Pero usted fue un tremendo presidente de la Junta Central Electoral y yo tengo una inquietud o qué sé yo, una curiosidad. ¿Qué usted hubiese hecho diferente en el proceso electoral que fue suspendido ese 16 de febrero del 2020? No solamente en el momento de la suspensión, sino en el momento previo de la organización y de la administración. Usted tiene muchos detractores, pero todos les reconocen haber tenido la autoridad suficiente, el liderazgo suficiente para administrar procesos electorales. Muy difícil. Y la segunda pregunta, ¿qué expectativa usted tiene de esta composición actual de la Junta Central Electoral? Bueno, mira, gracias, Susana, y gracias por el comentario también, en la parte que tiene que ver con lo personal. Yo no creo que me hubiese visto en ese dilema. Porque en mi gestión, cuando había elecciones, a diferencia de la gestión que me sucedió y de esta, yo organizaba elecciones cada 2 años. Yo duré 10 años organizando elecciones cada 2 años. Es decir, yo salía de una elección e inmediatamente empezaba otra. Ahora es cómodo, ahora es cada 4 años, tiene todo el tiempo del mundo para montarlo. Entonces yo establecía lo que se llamaba un calendario regresivo, que empezaba por lo menos ya 2 años antes. Yo tenía diseñado lo que iba a ocurrir desde ese momento hasta el día de la entrega de los certificados, y eso se iba midiendo de manera constante en espacios abiertos. Por una razón que no entendí en la composición de la Junta anterior, dejaron de hacer reuniones con los partidos, y ese fue para mí el más grande de los errores. Cuando yo estaba en la Junta, yo, si no era quincenal, si no era semanal, por lo menos quincenal, había audiencia de los partidos con la Junta para evaluar cómo iba el cronograma y para discutir todos los aspectos. Por eso la Junta siempre estaba en el piquete, y además se permitía que los partidos dijeran de todo, y iba el pleno, no los funcionarios, iba el pleno y discutía con los partidos. Para mí ese fue un error grande, que ojalá esta Junta no le dé continuidad. Mientras más se reúne la Junta con los partidos, mejor está, porque lo escucha, ellos hacen su crítica, permiten uno mejorar cualquier situación que haya, y además hay una relación más franca entre los partidos y la Junta. Yo creo que en uno de los temas que ocurrió en mi gestión, la última, yo estuve involucrado ya como administrador o parte, aproximadamente en 8 procesos electorales. Y todos, digamos, me tocó la parte de la transición de la fortaleza para la independencia real de la Junta Central Electoral. Hasta que yo llegué, los boletines los daba la iglesia, o lo daba el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, o el embajador americano. Hasta que yo llegué. Desde que nosotros llegamos, nosotros los boletines los dábamos nosotros, y los procesos los organizábamos nosotros, y tampoco aceptábamos comisiones de notables que fueran a monitorear, porque entendíamos que ya el órgano había crecido lo suficiente. De alguna manera, un legado que creo que en algún momento alguien deberá reconocérselo a Roberto Rosario, y hablo en persona. Hablo en persona porque no pocos querían que eso se instaurara y yo nunca lo acepté. Tú que estuviste muy cerca lo sabes. Sí. Ahora bien, si ustedes recuerdan, ellos desecharon el sistema que había de tecnología para migrar a otro sistema que fue de voto electrónico. Yo creo que el sistema de voto electrónico a nivel mundial está en desuso. Los países más industrializados, como Corea del Sur, como Alemania, como Holanda, han salido del sistema de voto electrónico y están ahora en el proceso de escrutinio electrónico, que es diferente. Exacto. Y que fue el que nosotros tratamos de introducir, y que en esa primera experiencia, según los estudios que se hicieron, tuvo inconsistencia en un 21%, pero en el otro porcentaje
Se dijo incluso que funcionó de manera perfecta. Un paréntesis ahí, don Roberto, Sí. decirle a la gente, hay transmisión de voto electrónica, que es una discusión en sí misma. Sí. Hay escrutinio electrónico y hay voto directamente táctil, a través de distintos. Así Son es. 3 procesos que cada uno Totalmente diferenciado. diferente. Exacto. Yo creo mucho en respetar la cultura. La cultura de participación política en la República Dominicana no ha tenido problema. Aquí la gente no se equivoca votando. Aquí a la gente le gusta votar en la cara del cosa, votar en el símbolo del partido. La gente marcar. La gente le gusta tener su boleta en la mano. Entonces yo hubiese preservado ese sistema, porque tú una cultura de participación política no lo puedes cambiar de un golpe. Y hubiese tecnificado, que fue lo que nosotros tratamos de llevar a cabo y dejarlo establecido, un sistema de automatización solo del conteo, que es lo único que a veces tiene problemas. Es lo único que tiene problemas del sistema electoral en la República Dominicana. Porque a veces dura mucho y hay problemas en la mesa, no en la Junta Central. Entonces, en esa situación, nosotros advertimos a tiempo que eso iba a ocurrir. Por tanto, yo lo que hubiese hecho era que los errores que pudo tener el proceso del 16, lo hubiese buscado y con tiempo lo corrijo, porque las máquinas estaban ahí y funcionan bien. Tan bien que después tuvieron que usarla creo que fue en mayo que se hizo, en mayo en las elecciones municipales, y después tuvieron que usarla en julio. En abril de las municipales, sí. En abril de la municipal, y después tuvieron que usarla en julio del 2020, porque con esa máquina fue que se hizo el proceso de transmisión, lo que significa que no estaban dañadas. Se hizo una campaña para decir que no servían, para afectar la imagen mía, pero al final estaban buenas y están buenas. Porque los equipos que se utilizan para sistemas de transmisión o incluso de voto electrónico se compran para 20 o 30 años. Los equipos que usan en Venezuela tienen más de 20 años, lo que cambian es el software, que siempre hay que cambiarlo hasta por la fecha nada más. Los equipos que usan en Brasil son los mismos de hace 20 o 30 años. Esa máquina lo que había era que cambiar el software. Y por cierto, que hicieron una campaña de que ese almacén que se usaba era un almacén que había estado rentado carísimo. Hace 6 años de eso y los almacenes siguen ahí. Han alquilado más. Han alquilado más almacenes, pero nadie dice nada. Porque había que orquestar una campaña para eso. Yo hubiese hecho ya si por la circunstancia de la vida me hubiese visto en esa situación, ¿por qué no me hubiera pasado? Porque yo siempre creo que en los procesos electorales, el órgano electoral tiene que tener lo que se llama una respuesta, una contingencia. ¿Por qué en la situación que se presentó en el 16 las elecciones no tuvieron problema? Porque donde la máquina tuvo un problema, nosotros teníamos una contingencia porque teníamos la parte manual ahí. Solo hubo que recurrir a ella. Y por tanto, las elecciones no se suspendieron. En un solo colegio se dejó de votar. Si ellos, aparte del voto electrónico, hubiesen tenido lo manual, lo hubiesen sustituido. No, ellos lo tenían. Incluso hubo una parte. Perdón, excúseme. En la parte donde iba a ser nada más electrónico, no estaba lo manual. No, ahí no. Pero hubo una parte que se pudo hacer, que iba a ser solo manual y no se hizo. Permíteme allí. Eran elecciones municipales totalmente independientes. Sí, pero ahí se quería entiéndame, déjeme, yo le estoy dando, en este caso, Nayib, yo le estoy dando es información. O sea, yo no estoy interpretando. No, ni yo tampoco. No, estoy diciendo sencillamente que una parte de las elecciones municipales se montaron con boletas físicas y otra parte se montó con voto electrónico. Yo no estoy diciendo que donde había voto electrónico había boletas físicas, no dije eso. Permíteme, Nayib, por favor. ¿Qué es lo que yo dije y reitero? Si en ese porcentaje de votación donde había solo boleta electrónica hubiesen puesto también la física, las elecciones no se suspenden. Yo digo que hubo una falla de planificación al no tener una contingencia. Es lo que he dicho. ¿Y por qué no suspendimos de manera parcial el proceso? Solamente donde había voto electrónico. Y continuamos con él. Es que yo no quiero interpretar, yo estoy dando información y datos de la pregunta que me han hecho. Ella me dijo que yo hubiera hecho. Yo hubiese tenido una contingencia y si eso pasa, las elecciones se hubiesen hecho perfectas. Pero en el hipotético caso de que yo hubiese cometido ese error de no tener la contingencia, también existía la posibilidad de que se llamara a Pepín Corripio, que tiene la capacidad instalada, y esa misma noche, el viernes, se pudieron haber impreso todas esas boletas. No es la primera vez. Aquí hubo unas elecciones donde hubo que llamar a Pepín 2 o 3 días antes, imprimir todas las boletas para que las elecciones se dieran. Y no hubo problema, en momentos peores. Y aquí hay instalada
suficiente equipo y maquinaria para que eso se hiciera. Lo que pasa es que la Junta no creyó la denuncia que le hicieron los partidos. La Junta creía que todo estaba bien. Y se le advirtió, yo personalmente fui parte de una comisión que encabezó el presidente Fernández, que se reunió con el expresidente Frey, que era el jefe de observación, y se le dijo que si esos problemas no se corregían, las elecciones iban a tener problemas, porque nosotros teníamos la denuncia de que en varios lugares no aparecían la fotografía y no aparecía la boleta de los candidatos opositores. Y cuando se le preguntó a la Junta que en qué cantidad de lugares pasaba eso, ellos decían que ellos lo iban a resolver, a las 5 de la mañana ellos lo iban a resolver, pero que ellos no sabían exactamente la magnitud de la inconsistencia. Y cuando ellos me dijeron eso, le dije, ¿usted sabe lo que significa? Que van a salir a buscar una aguja en un pajar. Y cuando a las 5 de la mañana tú le salgas a un dominicano, que tú vas al sitio donde él va a votar, que tú dices que va a mandar una gente a estar curcuteando esos equipos, mira, le hicieron, iba a ocurrir lo que yo le dije. La gente iba a decir que lo que estaban era preparando un fraude. Porque nadie entiende que después que tú instalaste un equipo, tú vayas a cambiar el sistema, porque este es un país chivo, como dice la gente, un país que no cree. Y entonces tú tienes que ser muy preciso al momento de hacer el proceso. Yo, en ese caso, esa misma noche hubiera preferido llamar al Tribunal Superior Electoral, decirle, mira, hay esta situación, nosotros necesitamos que ustedes suspendan y pospongan por una semana esta elección hasta que nosotros podamos dar resultados. Pero nunca hubiese llegado a las 9 de la mañana, porque expusimos al país a una situación mayor que nunca debió ocurrir. ¿Y la expectativa de esta Junta? Mira, yo creo que ellos tienen tiempo de organizar un buen proceso. Y creo, además de eso, que tienen el favor de que toda la clase política desea que las cosas salgan bien. Que a diferencia de otro momento no hay tanta crispación alrededor del órgano electoral. Y por tanto quiero tener la esperanza de que ellos asimilen de los errores del pasado para que podamos seguir avanzando. Yo no creo que a nadie le interese que las cosas salgan mal. Cuando usted es presidente de un órgano o del país que sea, usted quiere que al terminar la gente lo felicite, usted no quiere que la gente lo critique. Entonces yo pienso que ellos deben tener y tienen el deseo de que las cosas salgan bien y que nosotros debemos apoyarlo. Lo siento. Roberto, yo leía... Vamos a la política de nuevo. Hace unos días leía a Inés Aispun en su editorial de Diario Libre, que que quiero hablar del Diario Libre hoy aquí. Ella planteaba que las posibilidades que tiene el PRM, independientemente de las dificultades que lógicamente se están expresando, tú has hecho una crítica bastante clara sobre eso, pero que en cuanto a la oposición política había una situación. El PLD era un partido grande pero sin líder. Y decía ella que la Fuerza del Pueblo es un partido con líder, pero un partido chiquito, un partido que no tiene, un líder que no tiene partido. Específicamente, decía ella. ¿Cómo tú ves Mira, el panorama? Escuchando esa crítica de Inés Aispun, que tiene una actitud sesgada frente a la Fuerza del Pueblo. Es el periódico incluso que para publicar algo del presidente Leonel Fernández tiene que ser que el país se esté cayendo. Pero no veo mal que ellos entiendan eso. Ella lo ve como un partido nuevo, desconoce la información que nosotros tenemos ahora mismo. Ya la Fuerza del Pueblo, no solamente legal, es un partido mayoritario, sino que en lo que es ahora mismo su crecimiento como partido, es un partido que está ahora mismo en un 18, un 19%. Y contrario a lo que cree mi amigo Nayib, el PLD ahora mismo lo que está en un 23, un 24%. Esa es la realidad. Bueno, tenemos los números. Así es. Y nosotros otros. Así es. Pero yo quiero, pero quiero insistir en el tema de que la gente vota por candidato, que es el error que está cometiendo el actual gobierno. La gente no votó por el PRM. La gente votó por Luis Abinader para salir del PLD. Y a veces cuando la gente no sabe por qué llegó, no va a saber por qué va a salir. Porque ellos están en una burbuja que no... Hay gente que no sabe todavía por qué se fue también, ¿eh? Sí, así mismo es. Ellos están en una burbuja que no le deja entender lo que está pasando. Mira, yo quiero insistir en el tema de que aquí hay un problema de gerencia en el gobierno, porque eso se está transfiriendo en un perjuicio para el ciudadano. Okay. Miren, el periódico Diario Libre, y a Susana es un tema que le apasiona.
lo que voy a tratar. Muy pequeñito, el periódico Diario Libre en el día de ayer publicó una nota que dice: Glencore pagará más de 1.000 millones por multa al reconocer que tuvo prácticas de soborno y tuvo prácticas de manipulación en los mercados, en su oferta de materia prima, ¿verdad? Ocurre que esa empresa está siendo investigada por el fiscal general de los Estados Unidos por prácticas corruptivas en los concursos y en la participación de las licitaciones en Estados Unidos. Y ellos mismos han admitido, porque es una nota que da la misma empresa, que incurrieron en esas prácticas. Prácticamente están entregando 2 de sus exfuncionarios y están diciendo, además de eso, que reconocen haberla llevado a cabo. Pero ¿quién es esa empresa? Esa empresa fue mencionada aquí en la investigación de los casos del Fomper, pero eso no es lo más importante. Esa empresa participó y ganó en la venta de carbón en esta gestión en la República Dominicana. Entonces, ¿Carbón de Punta Catalina? sí, pero algo más. En esa licitación, En esta gestión. en esa licitación participaron varias empresas. Se suponía que en ese momento el precio tenía que estar, qué sé yo, 60 o 70 dólares la tonelada, ¿verdad? Y algunos decían que hasta menos. Llegó a estar Pero a 30 ocurre, en un momento. pero ocurre que se hicieron ofertas. Hubo una oferta de 150 dólares por tonelada, pero fue descartada. ¿Y cuál ganó? Una oferta que hizo esa empresa a 387 dólares la tonelada. Esa compra se hizo porque como este gobierno tiene un problema de gerencia, como este gobierno tiene un problema entre lo que planifica, lo que presupuesta y lo que ejecuta, ellos debieron haber convocado el año pasado a una licitación, si no me equivoco, creo que en marzo o en abril, para tener suficiente carbón para que no hubiese problema. Pero a ellos se les olvidó y dejaron vencer el plazo y tuvieron que hacer una declaratoria de emergencia, y eso implica acortar los plazos, eso implica flexibilizar los términos de referencia para que ocurriera esto. Miren, ¿por qué yo estoy diciendo este tema? ¿Por qué estoy trayendo este tema? Porque así fue que empezó el caso de Odebrecht. Fue Estados Unidos que descubrió y que inició una investigación contra Odebrecht. Pero esta, señores, empezando esto, sin que lleguemos al fondo, ya estos están dispuestos a pagar $1.000 millones por práctica corruptiva. Si ellos hicieron eso en Estados Unidos, actuaron aquí como curas o pastores. Cosas, o sea, se adjudicó más caro, mucho más caro que la oferta, pero además había una barrera de entrada. Se le exigía a los oferentes que haber vendido un año, una cantidad determinada en un tiempo de pandemia. Efectivamente. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Eso se preparó para que ganara alguien. Entonces, yo pienso que aquí en este país, que tenemos un ministerio público responsable, en el que yo confío, sobre todo en doña Miriam, a quien conozco, mi profesora, creo que es una mujer extraordinaria, siempre la he valorado positivamente y que siempre me distinguió, y Glenn, que siempre me distinguió y que creo que es una excelente persona. Usted nunca he tenido independiente, esa no es independiente, esa no. Yo creo en la persona seria y responsable, no me importa que sean de partido independiente, yo no tengo ese tabú. Yo creo que tú eres serio, independiente, y no me importa el partido que te esté. A mí no me gusta ir a ese... No, yo digo por lo del Ministerio Público Independiente, que tanto se ha vendido. No, es que yo no... Bueno, ese Ministerio Público Independiente viene del sistema de justicia que dejó el Partido de la Liberación Dominicana, porque todos eran funcionarios. Ese Ministerio Público Independiente viene de un sistema que tenía Miriam Germán como presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, de una Jenny Berenice que fue nombrada en ese sistema de justicia que dejó por 20 años establecido, y de esos 20, 12 fueron de Leonel Fernández, que dejó a Jenny Berenice como fiscal del distrito
y que dejó a Wilson Camacho como Ministerio Público. Entonces, si ellos son independientes ahora, también lo eran en ese momento. Parece que o, no. es que mutaron, o que biológicamente parece que se mutaron. produjo un cambio. Sí, parece que mutaron. No, o sea, el problema no está ahí. Bueno, pero yo quiero volver a este tema. O sea, yo pienso que eso merece una investigación. Lo que ocurrió en Estados Unidos con esa empresa obliga a que se haga una investigación y que la opinión pública lo sepa. Porque todo lo que pasó ahí se debe a una falta de gerencia en un bien público, en un bien del Estado, por los funcionarios de este gobierno. Bien, doctor Roberto Rosario, yo quiero... Perdón, quiero que conta que lo que me he hecho es eco de una información. De una información que está en Diario Libre, una cosita chiquitica ahí. Que tú hiciste énfasis en que está en un rinconcito. Está en los periódicos. Exactamente. Yo quiero volver al tema político electoral, sobre todo... Nayib me quiere tener anclado ahí. Usted que... No es en la Junta, es más político que electoral, pero tiene que ver con el proceso del año 2024. Okay. Usted decía hace un momentito de que la gente en este país vota por candidatos. Yo estoy de acuerdo con usted, la gente vota por candidatos, pero candidatos que están a su vez respaldados por estructuras políticas, maquinarias políticas que convierten esa simpatía en votos, porque esos son los que mueven esas estructuras a nivel nacional, estructura que todavía no tiene, aunque usted lo quiera negar, el partido nuevo chiquito llamado la FUPU o Fuerza del Pueblo. Pero bueno, me gustaría saber, doctor Roberto Rosario, ¿cómo piensa la FUPU pasar de un lejano tercer lugar con un 5.63%, obtenido en el pasado proceso? El único caso que ha ocurrido así en la República Dominicana fue en 1996 por una coyuntura especial en la cual el Partido Reformista se cargó a Leonel Fernández y al PLD. Es la única vez. Pero no es la circunstancia actual. ¿Cómo piensa pasar ese partido nuevo chiquito, sin estructura, de un tercer lugar a llegar al poder 4 años después? Esa es la diferencia que hay entre el viejo partido y la Fuerza del Pueblo. Que el viejo partido está muy obsesionado en atender a la Fuerza del Pueblo, y la Fuerza del Pueblo está... No estamos en eso. Tú me hiciste una pregunta. Sí, pero no estamos en eso. No, pero déjame. Adelante. Y la Fuerza del Pueblo está concentrado en hacer oposición al gobierno de Luis Abinader. La población... De su aliado. Bueno, los electores siempre en la República Dominicana votan a favor o en contra. Votan o por el que está en el gobierno o por el que encabece la oposición. Es lo que ha ocurrido siempre. La Fuerza del Pueblo al día de hoy, no hay una sección, no hay un paraje donde no tenga instalada una estructura. Un trabajo extraordinario que ha encabezado el amigo senador Bautista Rojas. Y porque no me quiero involucrar en ese tema del PLD, porque no quiero entrar en detalle de cómo prácticamente hay lugares donde el PLD prácticamente lo ha perdido todo. Pero yo no quiero entrar en eso, Nayib. Yo quiero que nos concentremos en el tema que le preocupa a los dominicanos. ¿Qué vamos a hacer con el gobierno que tenemos? Con el gobierno que tenemos. La pregunta, pues usted está diciendo, bueno, que las encuestas están diciendo hoy, que Leonel Fernández en todas tiene un piso de un 31% y en algunas llega a un 35%. Eso dicen las encuestas. Las encuestas están diciendo ahí que el presidente Abinader en algunas está llegando un 38, un 39 y en su techo está llegando un 42 y un 43. Y esas encuestas dicen que todos los candidatos juntos del viejo partido... Es que el PLD no tiene candidato todavía. Es que tú haces la pregunta y te la quieres contestar. No, pero es que el PLD no tiene candidato todavía. La FUPU tiene candidato. Porque hay otro que le vaya a disputar a Leonel la candidatura en la FUPU. No la hay. Hay uno que le vaya a disputar la candidatura a Luis. Ser. No lo hay. Puede ser. Ahora, en el PLD hay 6 aspirantes y todavía no se ha escogido el candidato. Para contestar la pregunta de Nayib, sí, por cuando favor, él me permita. Adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista electoral, mira, yo le voy a dar una información. En el año 2020, el Partido Revolucionario Moderno no tenía la estructura para ganar y para movilizar el voto. Y yo, que fui de los que participé en la comisión que llegó a la alianza
a la alianza congresual, te puedo informar que había provincias donde ni siquiera tenían candidato a senador. ¿Ustedes lo dieron? Pero déjame contestarte. No, yo estoy Oye, llegando. había provincias donde no tenían candidato a senador. Sí. E incluso hubo provincias donde, como el caso de la provincia tuya, donde ellos esperaron hasta diciembre para que nosotros definiéramos el senador porque no tenían y tuvieron que traer uno de Nueva York. O como el caso de la provincia de La Romana. ¿Me entiendes? O como el de Pedernales, que esperaron hasta el final a Dionis. O como el de San Pedro de Macorís. San Cristóbal. Sin embargo, ganaron. Porque, óyeme, ya el acarreo del voto es una porción del mercado electoral, no es la totalidad. Y la fuerza del pueblo tiene suficiente estructura para la movilidad del voto. Y te voy a decir algo más. Cuando un pueblo se decide salir de un gobierno, sale porque sale. Oye, sale porque sale. Nadie podía tener más dinero que el que tuvo Gonzalo Castillo en esa elección y perdió. Nadie podía tener más dinero y más recursos y estructura que Balaguer en el 78 y perdió. Nadie podía tener más estructura y más dinero que el que tuvo Hipólito Mejía en el 2004 y perdió. La circunstancia y la coyuntura electoral se imponen. Mira, en este momento, Leonel está de moda. Pregúntenle a la gente. La gente, al ver el fracaso del actual gobierno, han vuelto su mirada a la experiencia y a la seguridad de un buen capitán. Y por eso están viendo a Leonel. El PLD, sí. La experiencia más cercana que tienen los jóvenes. Es más, y ya que tú insistes en el PLD, perdón, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Tú crees que es posible que el expresidente Danilo Medina se fuera a hacer un acto a Asua y que al lado de él no pusiera a todos los precandidatos? No a uno, no. Él debió exigir que todos estuvieran al lado. ¿Cómo es posible que en medio de un proceso interno escondan a los candidatos y el que vaya y se muestre es uno que no puede ser candidato? No, lo voy a explicar, lo voy a responder. Tú no vas a poder responder. Yo lo voy a responder. Porque Margarita tenía una actividad en La Vega. Eso mismo fue que le hizo a Reinaldo y a los demás en el proceso pasado. Abel tenía una actividad en otro lugar. Le va a hacer lo mismo que le... Ya que tú insistes, le va a hacer lo mismo que le hizo a Reinaldo y a los demás. Cada uno de los aspirantes tenía su agenda durante ese fin de semana. No quería hablar de eso, pero Nayib me está llevando. No, y yo le estoy respondiendo. Tenía su agenda de trabajo ese fin de semana todos los aspirantes. Le va a hacer lo mismo. La pregunta tiene que corresponderse con el momento caliente que estamos viviendo. Bueno. Son las condiciones. Hágala a su estilo. Dale para allá. Don Roberto, la fuerza del pueblo, evidentemente, aunque muchos no quieran admitirlo, tiene un crecimiento importante. Es su time. Lo vemos no solamente porque lo dicen las encuestas, sino porque tú lo sientes, tú lo ves con la gente. Usted acababa de decir que Leonel está de moda. Es que la gente, todo el mundo ve a Leonel como la persona que puede, en medio de esta crisis y de esta crisis que se va además a profundizar, la persona con la experiencia para dirigir los destinos de la República Dominicana y que el país no siga hundiéndose. Obviamente que la cantidad de miembros que se vayan sumando a la fuerza del pueblo es importante y se está haciendo un trabajo en ese sentido. Se anunció que se iba a depositar ahora un nuevo padrón con más de 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000. Ahora bien, hay un sector importante que tradicionalmente no milita en ningún partido, pero que vota y que tiene sus preferencias. Y por eso se aglutina bajo un concepto de sector externo. A todas esas personas se aglutinan esas simpatías hacia el presidente o al candidato. En ese sentido, ¿cómo está ese proceso en la fuerza del pueblo? ¿Está creciendo el sector externo? Mira, te agradezco mucho esa pregunta porque precisamente el presidente Fernández le solicitó a la dirección política de la Fuerza del Pueblo que me designe como director del sector externo para la candidatura de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández en el 2024. Y en este momento estamos en esa labor. Ya nosotros hay una serie de provincias donde hemos formado la estructura de coordinación de los movimientos en el interior. Ya nosotros, por ejemplo, tenemos los equipos de trabajo en Santiago Rodríguez, en Valverde Mao. Estamos trabajando en Montecristi, tenemos ya el equipo
en Santiago de los Caballeros. Ya tenemos el equipo que ha realizado actividades con Leonel en Puerto Plata. Tenemos ese mismo equipo en Samaná. Tenemos ese equipo en Barahona. Es decir, ya estamos muy avanzados en ese proceso. Y debo decirte que en todos los lugares esos equipos están siendo coordinados y dirigidos por pequeños comerciantes, empresarios, en algunos casos no tan pequeños, por profesionales liberales que no tienen militancia partidaria. Porque hemos preferido obviar a algunos compañeros que a veces se crean movimientos con ellos mismos para reciclar la fuerza y hacer un ejercicio de músculo que no tiene ningún efecto ni ninguna utilidad electoral. Y estamos caminando. Para el tiempo que falta vamos muy bien. Se supone que a final del mes de julio habrá un encuentro nacional donde ya las 31 provincias y el Distrito Nacional van a presentar la estructura del sector externo, un encuentro con el presidente Fernández, y entonces ya después haremos otro para presentar la estructura del sector externo en todas las provincias y distritos municipales del país. Ya hay lugares incluso, como el caso de San Francisco de Macorís, que tenemos un equipo que supera las 100 personas identificadas, debidamente empadronadas, que están haciendo un trabajo de base en la estructura social de la República Dominicana. Y qué bueno que es así, pero donde estamos poniendo mayor hincapié es en la provincia de Santiago. Incluso la próxima semana tenemos una rueda de prensa para presentar al equipo de las fuerzas externas que van a apoyar a Leonel Fernández, que van a empezar a activar en esa localidad. Y también con posterioridad, como dentro de 15 días, vamos a entregar el local del sector externo de la Fuerza del Pueblo en Santiago de los Caballeros. Es decir, que eso va muy bien. Mire, Susana, yo tuve una experiencia en esta semana, el lunes, en Puerto Plata. Yo voy, tengo reuniones, eran 2 reuniones, pero se convirtieron en 4. Y entonces entre las 4 y las 6, y la reunión era a las 6, tuve que pararme en un bar ahí del malecón de Puerto Plata para hacer horas. Porque no iba a meterme en una casa de una gente ahí 2 horas sentado. Y yo me senté en ese bar y yo veo que la gente empieza a llegar a saludarme. Mire, doctor, que yo quiero. Y yo le di, cuando pago la cuenta que me voy, le digo, mire, tengo que irme a una reunión, señora. Me dice, no, usted no se puede ir. ¿Y por qué? Ay, usted no ve a toda esa gente que lo están saludando. Soy yo que lo estoy llamando para que se metan a apoyar a Leonel Fernández. Eso es para que ustedes vean. Yo nunca había ido a ese lugar. Es para que ustedes vean el nivel de simpatía que hay en la población hacia el presidente Leonel Fernández. El sector externo, para concluir, está llamado a recabar y a aportar la cuota necesaria para que Leonel, como lo ha hecho siempre, pueda ganar en primera vuelta las elecciones del año 2024. Doctor, usted dice que Leonel está de moda, ¿verdad? Porque la gente mira hacia Leonel pensando en que él tenía más eficiencia en el manejo. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana dejó unos números ahí, el partido y la gestión de Danilo Medina, de buen manejo, de servicios eficientes, de avance, que la gente reconoce igualmente, tal vez de manera más fresca, la gestión eficiente del Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina. Sin embargo, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana tienen la misma percepción de que hubo corrupción, de que hubo funcionarios que no se manejaron bien, está bajo cuestionamiento algunos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, y la gente entiende que muchos de los funcionarios de Leonel Fernández no fueron encausados porque hay un sistema impune sistémicamente. ¿Cómo usted evalúa eso? Porque si por eficiencia van, la tienen bastante difícil con las administraciones de Danilo Medina, y la percepción de la corrupción los afecta a los dos y a ustedes tal vez más porque, bueno, había una impunidad y un secuestro de la justicia. Eso la gente entiende que hacía imposible que ustedes fueran encausados. Es totalmente inverso. En la gestión del presidente Leonel Fernández, los casos que eran denunciados fueron llevados a la justicia. Aquí hubo una denuncia, por ejemplo, del uso de los recursos con el programa PEME, y todos fueron encausados y hasta fueron a prisión. Y ese expediente fue conocido en los tribunales de la República y tuvo un dictamen
con el que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero fue judicializado y en él fueron involucrados funcionarios, algunos de los cuales terminaron con Leonel Fernández y otros terminaron doctor, con Danilo Medina. Se le quitó el poder especial en el 2005 a los abogados de ese caso. Se había contratado el Estado. Óigame, yo le estoy diciendo que ese proceso fue judicializado, el Ministerio Público fue apoderado y la justicia se pronunció. Igual ocurrió con el caso de la Azulán, que fue a la justicia, y aunque ahí no hay una acusación de uso de recursos, lo que hay es una acusación de que hubo una violación de procedimiento constitucional para eso, y de eso se ha hecho todo un alboroto como si fuese un problema de corrupción de dinero, ¿verdad? Como la sobrevaluación de los tucanos, que déjame, el coronel es responsable de todo. Pero, oye, ahora mismo en el caso de los tucanos todavía está en la justicia y se está conociendo. Es decir, que al usar el argumento de que se cubría y de que no se judicializaban, no es correcto, porque solo en 3 casos, pudiera mencionarte más, simplemente fue el Ministerio Público hizo la labor que le correspondía. Ahora bien, si tú analizas la gestión del presidente Leonel Fernández, tú puedes decir y puedes afirmar que nadie ha hecho tanto como Leonel Fernández en la parte que tiene que ver con la modernización del Estado Dominicano. Aquí es Leonel Fernández que despierta la conciencia ciudadana de que la única manera de competir como Estado es modernizándolo y actualizándolo. Es Leonel Fernández que trae aquí a la República Dominicana el uso de la computadora como algo masivo, y del internet. Leonel Fernández quien instala los lados. Ahora, y va a llegar a gobernar a Chochueca. Oye, el internet empezó precisamente en esa década de los 90. Bueno, pero mientras él decía eso, la oposición lo que decía que es lo que viviera jugando Nintendo. Jugando internet. Y jugando internet. Allá eso es lo que decía la oposición. Entonces déjame decir la verdad. Pero además de eso, es Leonel Fernández quien hace los grandes desarrollos viales en la República Dominicana, quien transforma. En el periodo de Leonel Fernández, ¿cuál era el PIB? Estamos hablando de 18 mil millones, lo dejó en 64. Le agregó un 47%, 47 mil a lo que es el Producto Interno Bruto, a la riqueza de la sociedad dominicana. Pero además de eso, todo lo que son los programas sociales en lo que se apoyó el presidente Danilo Medina, lo dejó el presidente Leonel Fernández. Él lo que hizo fue que lo amplió y creó algunos y creó algunos en el gobierno de Leonel Fernández. Él era el secretario de la presidencia en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una impronta. Ahora, en el gobierno del presidente Medina, en su primera gestión, no fue un mal gobierno. Y la población lo valoró y lo religió. Y no tiró piedra para atrás. En su segundo, que no tiró piedra para atrás. ¿Cuántos presos metió Danilo? ¿Cuántos presos metió Danilo? O sea, que usted entiende que quien manejó la impunidad fue Danilo. Pero ¿cuántos presos se metieron? Si me pregunta, le digo que sí. Bueno, la gente de Leonel. No, lo que yo sé es que en el gobierno de Danilo lo que le trajeron. Lo que yo puedo decir que en el gobierno de Danilo lo que hizo ese gobierno fue que le trajo a Quirino. El Quirinazo. Mire, lo que yo puedo decir. El gobierno no. Sí, hombre. No diga que fue el gobierno. Lo que yo puedo decir aquí que una agencia de viajes. No, lo que yo sí puedo decir. Lo liberó allá, Danilo allá, lo liberó. En Estados Unidos. Está bien, oye, quien le entregó todo aquí fue el gobierno. Ahora, lo que sí y fue recibido en alfombra roja a través del departamento que hay en el aeropuerto. ¿Cómo se llama? Wow. Donde van los funcionarios. En el salón de embajadores. Pregunta quién lo recibió. Roberto. Entonces no me diga que no lo trató bien. Ahora bien, perdón. Yo insisto que yo no quiero tirarle piedra al PLD, pero si me piden, si ustedes le tiran a la fuerza del pueblo, estoy obligado a devolver. Al Basuano. Claro. Mire, don Roberto, para echarle un poco de coolant al motor, que está bastante caliente. A título personal, yo lo noto usted como un poco más cómodo en uso de las redes sociales. Daba la impresión que antes usted tenía quizás una visión del comportamiento de las redes masivo, quizás un poquito a veces vejatorio. Lo noto un poco más cómodo. ¿Y qué importancia tiene, si me puede responder de manera sucinta, breve, en este momento para hacer política esa herramienta? Mira, cuando yo era funcionario, yo utilicé muy bien las redes sociales. Tenía un equipo que estaba dedicado solo a eso. Incluso yo contraté una empresa que se llamaba Comunique, que nos asesoraba y nos orientaba en el manejo de las redes sociales. La Junta Central Electoral incluso lo que tenía era 2 o 3 gente siguiendo. Yo lo dejé eso con muchísimos seguidores, tanto en Twitter como en Facebook y en las demás. Y se usó.
pero yo era funcionario público y tenía que cuidarme. Ahora yo soy un ciudadano normal, que estoy haciendo uso de la misma y por eso tengo más activo. Agradezco que en estos días me hicieron llegar ya a 100,000 seguidores en Twitter. En los próximos días, entonces voy a orgánico, porque tampoco lo pago. Bueno, me han llegado algunos pagados, pero por la oposición, por el gobierno. El gobierno me tiene una serie de bots ahí que no me dejan tranquilo, pero he logrado eso. Ahora voy a entrar a Facebook, a Instagram y a lo demás, para estar en todas las redes. Y para mí, en estos momentos, el político que no hace uso de las redes sociales está fuera del mercado electoral. Interesante visión. Bueno, un amigo de esta Z101, este gobierno de la mañana, un hombre que en el servicio público pues enfrentó situaciones importantes. Otro día hablaremos de la sentencia. Así es. Siempre tiene una gran capacidad de lucubrar buenas respuestas. Gracias, don Roberto. Este equipo pues le agradece sus respuestas y por supuesto para el público de este gobierno de la mañana. Gracias. Un placer y gracias a ustedes. Llévatelo, Cundo.